Buenos días. Vamos con la última clase teórica de este tema de los movimientos. Estábamos estudiando, si recordáis, el movimiento circular uniforme. Habíamos visto que el movimiento circular se puede estudiar utilizando magnitudes lineales, aquellas que se basan en la longitud que recorre el cuerpo, y magnitudes angulares, que son aquellas que se basan en el ángulo descrito por el vector posición del cuerpo. Para poder relacionar unas magnitudes con la otra, habíamos definido una nueva forma de medir ángulos que era el radián, ¿vale? Que yo creo que quedó bastante claro. Un radián es un ángulo central que abarca un trozo de arco de la circunferencia que tiene la misma longitud que el radio. Pues hoy vamos a terminar pues, estudiando un poco la aceleración centrípeta. Mirad, si recordáis, dijimos al principio del tema que la aceleración mide la variación, la aceleración es un vector que mide la variación del vector velocidad con el tiempo. Si recordáis, dijimos que la aceleración, que ese vector aceleración, lo podemos descomponer a su vez en otros dos vectores. A uno lo llamábamos aceleración tangencial, porque iba a ser un vector también tangente a la trayectoria como la velocidad, iba a tener la dirección tangente a la trayectoria, estaría aquí. En caso de variar el módulo de la velocidad, no es este el caso, porque aquí suponemos que la velocidad, el módulo es constante. Pero si la velocidad variara, pues habría una aceleración tangencial que se llama así porque es tangente a la trayectoria. Tendría la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad. Si recordáis, para calcular el valor numérico de esa aceleración, utilizamos A igual a V menos V sub 0 partido T, o lo que es lo mismo, V igual a V sub 0 más aceleración por tiempo. La ecuación de la velocidad que hemos utilizado en la resolución de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Y también, por supuesto, en la caída libre, que es un tipo especial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y luego la aceleración, el vector de aceleración tenía otro componente que lo habíamos denominado aceleración normal o centrípeta, nos quedamos con el nombre de centrípeta porque nos da idea de hacia dónde se dirige este vector, que mide la variación en la dirección de la velocidad cuando va transcurriendo el tiempo. Si os dais cuenta, vamos a suponer aquí que hay un cuerpo que está girando alrededor de un eje. Por ejemplo, imaginaros que esto es el borde de una rueda que está girando. En un momento determinado, un punto de la rueda va a estar aquí y cuando pasa un tiempo se va a venir aquí. Está claro que la dirección de la velocidad está variando de un instante a otro. Como la dirección de la velocidad está variando, hay aceleración. Y a esa aceleración que mide solo la variación de la velocidad le habíamos llamado aceleración centrípeta. Ya habíamos dicho que tiene la dirección del radio en cada punto y el sentido hacia el centro de la circunferencia, y su valor numérico lo podíamos expresar con esta formulita de aquí. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura. Pues bien, habíamos visto en el día anterior que la velocidad lineal la podemos expresar como el producto, la velocidad lineal que va en metros partido segundo, la podemos expresar como el producto de la velocidad angular por el radio. Pues lo único que vamos a hacer es coger esto y sustituirlo aquí, ¿vale? Si lo sustituimos aquí y lo elevamos al cuadrado, pues ahora tendremos omega al cuadrado por r al cuadrado. Uno de los r de aquí se va con este de aquí, y entonces nos queda que podemos expresar la aceleración centrípeta como el producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿vale? Esta ecuación hay que sabérsela. Pues si te sabes esta de aquí y te sabes esta de aquí, pues está claro que en cualquier problema, utilizando las dos ecuaciones, vamos a poder resolver y vamos a poder hallar lo que me están pidiendo. Imaginaros que me dan la aceleración centrípeta y que me dan el radio y que me piden la velocidad angular.
pues utilizáis esta expresión matemática para despejar la velocidad lineal, luego cogéis con la velocidad lineal, os venís aquí y la sustituís, como el radio lo habían dado, pues podéis despejar la velocidad angular. No es necesario sabérsela, pero bueno, ahí está, ¿vale? Seguimos. Mirad, cuando un movimiento circular uniforme se repite continuamente, decimos que es un movimiento periódico. Eso sería, por ejemplo, pues el movimiento de una rueda o el de las aspas de un ventilador. Un ventilador está dando vueltas continuamente. Eso se denomina movimiento periódico. En los movimientos periódicos, para caracterizar los movimientos periódicos, para describirlos, se suelen utilizar dos magnitudes que se denominan el periodo y la frecuencia. Son muy fáciles de comprender. El periodo es simplemente el tiempo que tarda el cuerpo que está girando en dar una vuelta y se mide en segundos en el sistema internacional. Si es un tiempo, se tiene que medir en unidades de tiempo y la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Se denomina frecuencia al número de vueltas que el cuerpo da en un segundo. Se mide en vueltas partido segundo, vueltas o ciclos, a una vuelta se le llama un ciclo, en vueltas partido segundo o ciclos partido segundo, pero como el ciclo, el número de vueltas no es nada más que un número, no tiene unidades. Luego decimos también que la frecuencia se mide, o decimos mejor, que la frecuencia se mide en 1 partido segundo. 1 partido segundo es segundos a la menos 1. Al segundo a la menos 1 sería la unidad de frecuencia en el sistema internacional y se le denomina hercios. ¿Vale? Y simplemente comentaros, repito, periodo, tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta. Y la frecuencia, el número de vueltas que da en cada segundo. Si pensamos un poquito en estas dos definiciones, nos damos cuenta que estas dos magnitudes están relacionadas entre sí. Son magnitudes inversamente proporcionales. Lo vamos a ver con este ejemplo, ¿vale? Imaginaros que este ventilador está girando con una frecuencia de 2 hercios. ¿Eso qué significa? Que da dos vueltas, el ratón, 2 vueltas en un segundo, ¿vale? Y entonces os digo yo, ¿y qué va a tardar en dar una única vuelta? Pues en dar una vuelta, para saber lo que tarda en dar una vuelta, pues tengo que dividir el tiempo entre las dos vueltas para ver lo que tarda en dar cada una de ellas. Pues si las dos vueltas las da en un segundo, una vuelta la dará en medio segundo, en 0,5 segundos. Y para hallar 0,5 lo que hemos hecho ha sido coger 1 y dividirlo entre 2. Es decir, fijaros, cuando yo tengo la frecuencia, para hallar el periodo, si a mí me dan la frecuencia, para hallar el periodo lo que tengo que hacer es coger 1 y dividirlo entre la frecuencia, ¿vale? Y ahora, si la frecuencia la pasamos aquí multiplicando y el periodo lo pasamos aquí dividiendo, pues tengo la otra expresión. Si son inversamente proporcionales es porque el periodo es igual a 1 partido la frecuencia o porque la frecuencia es igual a 1 partido el periodo. Esto es algo que no debería ni siquiera poner, pero en fin, porque lo hemos utilizado incluso ya en los ejercicios que hiciste el otro día, pero vamos a verlo de todas formas, porque luego os voy a mandar un ejercicio donde se utiliza. Bueno, ya hemos visto que la velocidad angular indica el ángulo descrito por el vector posición en radianes en la unidad de tiempo. Tengo que dividir el ángulo descrito entre el tiempo para saber los radianes que el vector posición describe en cada segundo. Entonces estaréis de acuerdo conmigo en que si yo abajo, en donde pone tiempo, pongo el periodo, como el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta entera, estaréis de acuerdo que tendré que poner el ángulo que describe el vector posición cuando da una vuelta entera en radianes, y ese ángulo
que sabéis que es 360 grados sexagesimales, son 2 pi radianes. Es decir, si abajo pongo el tiempo en dar una vuelta, arriba tengo que poner el ángulo que describe la posición a dar una vuelta, y ese ángulo es 2pi. Entonces, de aquí me sale otra expresión, que ya os digo que la utilizasteis el otro día en el ejercicio 28. La velocidad angular es igual a 2pi partido el periodo. Pero como el periodo es el inverso de la frecuencia, esto se puede expresar así. Esto es 2pi por 1 partido t, ¿no? Esto de aquí. Y esto no es lo mismo. Y 1 partido t. ¿No hemos dicho que es la frecuencia? Pues me queda que la velocidad angular también se puede expresar como 2 por pi por la frecuencia, ¿vale? Y ya está. Con esto yo doy por terminado la parte, digamos, teórica del tema, y ahora lo que vamos a hacer durante un par de días es hacer ejercicios y luego haremos un examen. Os mandaré un cuestionario de esos para que os examinéis con tiempo cerrado para intentar que os copiéis lo menos posible, aunque es bastante difícil, ¿vale? Bueno, pues vais a hacer para el próximo día el ejercicio 29 y el ejercicio 30. Y ya está, ¿vale? Deciros que para mí es muy gratificante dar clases sabiendo que hay 3 o 4 alumnas y alumnos que me siguen todos los días, y ya está, y con eso me conformo. Pero creo que es una pena que los otros no aprovechen esta situación tan especial para coger un poquito más de disciplina y saber aplicarla, pues, a una rutina de todos los días. Algo que ya iba a ser positivo para el resto de su vida. Pero bueno, cada uno es como es. La adolescencia, unos maduráis y otros después. La adolescencia es un periodo complicado, ¿vale? Muchas gracias.